Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas. Estamos en el tema de electrodinámica. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Qué longitud deberá tener el cable y cuál será su diferencia de potencial para fabricar una resistencia variable de 12 ohmios de un cable de plomo con 0.40 milímetros de diámetro para que circule la corriente con 3 amperes? Tenemos aquí la figura del cable que es de plomo. Tenemos su diámetro. Sabemos que para calcular el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Entonces verificamos los datos que nos dan. Nos dicen calcular la longitud, que va a ser nuestra incógnita, la longitud del cable, y nos piden calcular la diferencia de potencial, que vamos a calcular. Nos dan como dato la resistencia de 12 ohmios. También nos dan como dato el diámetro del cable, que es de 0.4 o 0.40 milímetros. Y nos dan como dato también la intensidad, que es de 3 amperes. Para calcular la longitud vamos a necesitar una constante de resistividad, que en este caso trabajamos con cable de plomo, que va a ser igual a 22 por 10 elevado a la menos 8 ohmios por metro. Esto sacamos de tabulación, esto está en tablas. Entonces recordemos, antes tenemos el dato del diámetro en milímetros. Para la fórmula que vamos a utilizar vamos a trabajar en metros. Entonces transformamos. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros y un centímetro tiene 10 milímetros. Entonces transformamos a metros, multiplicamos. Aquí vamos a tener un metro va a ser igual a 1000 milímetros. Entonces aquí vamos a tener milímetro con milímetro se va y me va a quedar en metros. 0.4 dividido entre 1000 va a ser igual a 0.0004 metros. Entonces recordemos la fórmula que vamos a utilizar. Nos dice la resistencia es igual a la constante de resistividad multiplicado por la longitud dividido entre el área. Tenemos el área, podemos calcular. Tenemos un diámetro. El diámetro, sabemos que el radio va a ser la mitad del diámetro. Entonces podemos calcular área y tendríamos que despejar la longitud, donde vamos a tener longitud va a ser igual, en este caso pasa a multiplicar el área y pasa a dividir la constante. Entonces vamos a tener la resistencia multiplicado por el área dividido entre la constante de resistividad. Y aquí sabemos que el área es pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a tener la longitud va a ser igual a la resistencia multiplicado por pi por radio al cuadrado, que es el área, dividido entre la longitud, dividido entre la constante de resistividad. Podemos reemplazar los datos y vamos a tener la longitud, la resistencia, que es igual a 12 ohmios, multiplicado por pi, que es igual a 3.14
multiplicado por el radio al cuadrado. Tenemos el diámetro. La mitad va a ser el radio. Entonces decimos 0.0002 metros elevado al cuadrado. Dividido entre la constante de resistividad, que es igual a 22 por 10 a la menos 8 ohmio por metros. Aquí vamos a tener en unidades ohmios con ohmios se van. Aquí tenemos metros cuadrados. Un metro con un metro se va. Y me va a quedar en metros la longitud. Resolviendo vamos a tener la longitud va a ser igual a 6.85 metros. Entonces, también nos piden calcular la diferencia de potencial. Recordemos que la diferencia de potencial es igual a la resistencia multiplicado por la intensidad. Entonces, reemplazamos en esta fórmula y vamos a tener la resistencia, que es igual a 12 ohmios multiplicado por la intensidad, que es igual a 3 amperes. Ohmio por ampere, vamos a tener voltaje. 12 por 3 es igual a 36 voltios. Entonces con eso tenemos resuelto el ejercicio. Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas.